Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con muchísimo gusto nuevamente. Hoy ya martesito, con el gusto de estar contigo en este espacio en donde hablamos de las noticias más importantes. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, martes sí, día 20 del conflicto en Ucrania. Cuidado con decirle guerra, porque si estás en Rusia y este conflicto lo llamas guerra, pues te meten 15 años a la cárcel, ¿no? Pero Oye, 20 días ya. cállate, que está grave lo que está pasando en Rusia, en donde no se puede ni siquiera hablar del tema, ¿no? Inclusive, tienes el video este de la chava que se metió, me decías que lo tenías el video de esta chava Sí, pues que está se metió a Mariana Osvianicola. Vamos a ver lo Mariano que sucedió y Dianicola. lo platicamos. Ahí lo tienen, a ver, vamos a verlo. Коллега, российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как... Bueno, pues esta mujer, cabe mencionar, continúa desaparecida, Adriana. Después de esta manifestación en contra de la guerra de Ucrania en un medio de comunicación ruso, y no se sabe nada de su paradero, tengo entendido. Sí, ella, la que se está manifestando atrás, era la editora del noticiero. Pues estaba la conductora y ella es la que escribe el guión de la que lee, para que entendamos bien. Y entonces, pues lo que hace ella es que después de darse cuenta que la televisión rusa, concretamente este noticiero, que tengo entendido que era el prime time, o sea, el más visto en Rusia, evidentemente controlado por el Kremlin, pues después de ver todo esto dijo, voy a protestar, voy a decirle a través de esta manifestación que hice atrás con una pancarta a los rusos que los están engañando. Ella antes, un día antes grabó un video donde se dijo sentir culpable por haber estado tanto tiempo trabajando en un medio que, dice ella, estaba engañando a los rusos. Ella, su madre es ucraniana, su papá es de Rusia, y bueno, ya sabiendo que esto le iba a traer consecuencias como esta que está desaparecida, decide no participar más en esto que llama, que están convirtiendo como en zombies a los rusos, es la palabra que usó en este video, y se aventó a hacer esto. ¿Qué pantalones, Pedro? Porque pues sabemos que son 15 años de cárcel si hablas mal del gobierno, y está desaparecida, y no sabemos dónde está. María se llama, y me parece mucho valor de esta chava, Pedro. Sí, la verdad es que pues sí se requiere de mucho valor para hacer este tipo de cosas. Y bueno, como bien dices, el conflicto en Ucrania sigue dando mucho de qué hablar, y más con esto que le advierte Estados Unidos a China, en donde le dice a China, ni se te ocurra meter las narices después de una solicitud de los rusos a los chinos de que les dieran apoyo para poder seguir adelante con este conflicto bélico. Sí, fíjate que es chistoso porque justamente lo que está haciendo Vladimir Putin es amenazar hasta con la Tercera Guerra Mundial si es que Ucrania recibe ayuda de los países de la OTAN y de Estados Unidos. Y entonces él lo que hace, pues está haciendo lo mismo porque está solicitando ayuda a China. Así es que, pues dime de qué presumes y te diré de qué careces. Al parecer no se ha concretado nada de un tipo de ayuda a China, que se ha mantenido como alejada de este conflicto. Ni sí ni no, porque por un lado no condena, nunca ha condenado directamente la invasión a Ucrania, pero tampoco se ha pronunciado cercano a Vladimir Putin. Así es que bueno, China va a ser, digámoslo así, va a ser el ganador de esta guerra seguramente. El ganador de este conflicto, si es que hay alguien, porque no se puede hablar de ganador en algo tan terrible como lo que estamos viendo, pues seguramente va a ser China. Va a ser China porque todos, hasta los rusos están perdiendo, Pedro. Veíamos a la chava esta que se manifestaba. Los rusos están saliendo de su país porque están viendo que van a regresar a la época de Stalin, donde son totalmente controlados. Se tiene la cifra de que más de 8,600 rusos han pedido asilo en Estados Unidos vía la frontera con México. Nada más vía la frontera con México. Estaba yo leyendo el reporte de que muchos rusos han llegado, fíjate, el viaje es Moscú, Cancún, y luego ya Cancún, Nuevo Laredo, ante esto que hemos visto que no, los aviones rusos no son aceptados ni en Canadá, ni en la Unión Europea, ni en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen? Pues tienen que viajar a países donde sí se aceptan estas aeronaves, donde no necesitan visas, y uno de esos países es México, porque los rusos son víctimas también de Vladimir Putin. También quieren huir, también quieren salir de ahí. Sí, definitivamente está gravísimo lo que pasa con este conflicto de Rusia, mi querida Adriana, y
pues, ¿qué decir más que esperar el desenvolvimiento de lo que podría ser y utilizar la palabra nuclear en varias ocasiones, porque no solamente la ha utilizado el presidente de los Estados Unidos, pero también la ha utilizado el secretario general de la ONU, por ejemplo. Entonces empezamos a escuchar la palabra nuclear dicha en varios contextos y por distintos personajes de la vida internacional, Adriana, lo que pues creo que debería de levantar algunas banderitas rojas. Sí, yo creo que lo que podría evitar esto es lo que ha hecho Joe Biden, desde mi punto de vista, que básicamente son dos cosas. Estados Unidos, que sabemos que liderea a la OTAN, básicamente dos cosas. No ha permitido que se establezca una zona de exclusión aérea arriba de Ucrania. ¿Por qué? Porque si no se cumple, o sea, si ponen esta regla y no se cumple y entra un avión ruso, pues entonces tendría que haber una consecuencia militar y entonces estallaría la Tercera Guerra Mundial. También se opuso el fin de semana a que Polonia regalara, porque estaba ofreciendo a Estados Unidos 38 aviones antimisiles, y dijo, gracias, pero no gracias. ¿Por qué? Porque entonces ya los rusos habían amenazado que si aceptaban esta ayuda, en el momento de transportarlos serían un blanco para los rusos. Ha dicho que no. Así está la cosa en este momento, cuando mañana vamos a tener a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, hablando vía Zoom en el Congreso norteamericano. Y seguramente va a pedir más ayuda, va a pedir tanto que se le den los aviones y como que se abra el cielo, que se cierre el cielo ucraniano. Seguramente lo va a pedir. Hay muchos congresistas norteamericanos que han abogado porque esto sí sea. Lindsey Graham es uno de ellos. Entonces yo siento que la plática de mañana de Volodymyr Zelensky va a ir en este sentido. Vamos a ver qué tanta presión aguanta Joe Biden, porque a todas luces esta decisión de no arriesgar no solamente a Estados Unidos, sino al mundo, pues parece que esa es la más sensata, Pedro. Pues hay que ver cuáles podrían ser a largo plazo el resultado de la guerra ruso-ucraniana. Y me llama la atención 12 puntos específicos que uno de los máximos pensadores actuales de las relaciones internacionales pone sobre la mesa. Y me refiero a Francis Fukuyama, que dentro de sus muchos escritos, bueno, tiene muchos escritos internacionales, pero creo que el más importante era un libro que se llamaba El fin de la historia, de Francis Fukuyama, y te habla de cómo hace énfasis en que lo que vemos ahorita es que Rusia se está dirigiendo a una derrota total en Ucrania ante la mala planeación de los rusos en torno a este conflicto que juraron que iban a poder con Ucrania, pero que en este momento Vladimir Putin ha comprometido ya la mayor parte de su ejército para una operación contra un país chiquitito y que ha resultado ser un verdadero Goliat. El derrumbe de su posicionamiento internacional a grados catastróficos, que se convertirá en una guerra de un desgaste inminente para Rusia. No habrá, y dice Francis Fukuyama que no ve en el horizonte una solución diplomática a una posible guerra. Las decisiones de la administración de los Estados Unidos, si Putin podrá o no sobrevivir a la derrota de su ejército. Vamos, creo que sobre lo que se ve en el horizonte de este conflicto es una derrota de Rusia, lo que podría dar el nacimiento a una nueva libertad mundial. Y esto lo pone Francis Fukuyama en un artículo publicado en el Financial Times, que me llamó muchísimo la atención. Invito al auditorio a leerlo, a buscarlo, Francis Fukuyama, porque vale mucho la pena este pensador de las relaciones internacionales, cómo pinta cuál sería el escenario que él ve como estudioso de las relaciones internacionales en términos de lo que está pasando en Rusia. Hay que poner también sobre contexto de que Estados Unidos ha sacado ya un contexto en donde estima que Rusia ha lanzado alrededor de 900 misiles en territorio ucraniano. Y todo esto te habla del gigantísimo Goliat, que está siendo totalmente derrotado por un pequeñísimo David con un apoyo de la comunidad internacional. Uh-huh. Una sorpresa doble. Por un lado, ver que el ejército ruso, el gran ejército ruso, pudo ser
detenido y un pequeño ejército, que es el ucraniano, ha logrado mantener a flote su país, porque, bueno, los expertos dicen que le quedan 10 días a Rusia, es el estimado que dan, porque ya dan la cifra de que los ucranianos o la fuerza de detención de esta invasión ha matado a 13.500 soldados rusos. Y la estimación es que 10 días le quedan a Vladimir Putin para tomar Kiev, y si no lo toma, pues sería ya su derrota, y es por eso que quizás esté pidiendo la ayuda a China. Vamos a ver, esperemos que no se la dé, vamos a estar muy al pendiente. Y sí, es un tema que ha estado ahí, Pedro. Ya llevamos 20 días con este tema, con una terrible situación, con la paz del mundo en hilitos, y pues seguiremos hablando de todo esto, Pedro. Así es. Oye, Adriana, otro fenómeno que creo que no podemos dejar de ver es, pues, ¿a dónde se fue la pandemia, no? ¿A dónde se fue este fenómeno, esta enfermedad que puso en jaque al mundo durante casi 2 años y que ahora, con tantos otros conflictos alrededor, pues parece ser que o se acabó o desapareció? ¿O qué pasó con la pandemia cuando ya hay países como Alemania, como Francia, inclusive como Estados Unidos, que empiezan a reportar números preocupantes de aumento en los contagios de COVID, Adriana? Ay, sí. Eso estaba viendo, ¿no? Que China ya tiene récords de 5.280 al día, cuando aquí, por ejemplo, nos dicen que en abril ya vas a poder volar en un avión sin cubrebocas. Te vas a sentir raro, ¿no? Te vas a sentir raro volando en avión sin cubrebocas. Ya nos acostumbramos. Pero mientras eso pasa en algunos lugares, vemos a China, sí, que está reportando récords de contagios. Ya hay 30 millones de personas en lockdown allá en China. Ya ves que China tiene esta política de Zero COVID Strategy, pero pues a todas luces no ha funcionado del todo, porque está viendo estos repuntes cuando en otras partes, y esperemos que así siga, pues estamos ya viendo, esperemos, el desenlace de esta pandemia, Pedro. Sí, definitivamente. Mientras tanto, ya también en las farmacéuticas, pues ha salido la inquietud de lo que podría pasar. Y Pfizer lanza un comunicado diciendo que ya se va a requerir una 4ª dosis de la vacuna en contra del COVID, Adriana. Claro, esto para Pfizer pues también representará un muy jugoso contrato para poder seguir produciendo esta vacuna que ha salvado al mundo. Pues sí, el tema de la vacunación no hay que perderle de vista. Oye, Pedro, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué opinas de este próximo viaje del presidente de México a Centroamérica, que es Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, y sobre todo a Cuba? Yo creo que le va a pagar el favorcito a Daniel Ortega de aquella visita que hiciera a México el 16 de septiembre, y ahora él va a visitar allá a Cuba. ¿Qué esperas de esta gira? Pues mira, yo creo que nuevamente estamos hablando de giras populistas, estamos hablando de momentos en donde no son necesarias y mucho menos buscando alianzas con estos países, ¿no? Deberíamos aprender o deberíamos de ver lo que está pasando en Perú, ¿no? En donde el presidente está siendo juzgado por incapacidad moral permanente, lo que significaría su salida del poder después de que Pedro Pablo Kuczynski en menos de un año ha tratado de ser sacado del poder en 2 ocasiones, y ahora con un voto unánime de su legislación pues buscan enjuiciarlo y sacarlo y declarar desierta la presidencia de la República para poder emitir un proceso político. Y lo vemos que este es el eje de la alianza, ¿no? Perú, Bolivia, Argentina, México, Brasil se están convirtiendo en estos ejes importantes en donde todos estos presidentes, incluyendo por supuesto al presidente de Cuba, Díaz-Canel, etcétera, etcétera, todos están impulsando la llamada izquierda progresista latinoamericana, que lo único que ha llevado es al verdadero despeñadero a sus países correspondientes, Adriana. Sí, ahora que tocas el tema del presidente de Perú, Pedro Castillo, pues sí, parece ser que no funcionó. ¿Te acuerdas aquella visita que hiciera alguien me parece que fue Marcelo Ebrard o alguien de México, justamente a ese país, a Perú, para pues darles la fórmula secreta para que el pueblo estuviera contento y feliz? Y estaban tratando de exportar este asunto de jóvenes construyendo el futuro.
Esto fue lo que llevaron. No son injerencistas, no se meten en ninguna otra política, pero llegaron a Perú a ofrecer, ahora sí que el know-how mexicano, a todas luces no funcionó allá en Perú. Sí, no, qué cosa. Pues mira, ojalá y no estemos viendo la decadencia de muchos países que merecen pues mucho más respeto que lo que sus propios mandatarios les están dando, mi querida Adriana. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y con ello creo que mañana debemos de retomar muchos temas que tenemos que estar al pendiente sobre lo que sucede en el mundo, mi querida Adriana. Como siempre te mando mi cariño y todo el agradecimiento de todo el equipo y invitar pues, a la gente a que nos siga, ¿no? Ya que participe con nosotros y nos deje sus comentarios. Claro que sí, todos los días estamos aquí de lunes a viernes platicando lo que pasa en México y el mundo para que pues sigan este canal y le den like a este programa si es que les gusta y si no les gusta, pues también. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí el día de mañana. Central FM.